Bueno, la situación actual de la economía cubana es, por supuesto, una situación complicada. No es esta situación la única que existe en el mundo. En general, la economía mundial tiene una situación complicada. Continúa pendiendo sobre ella la amenaza del estallido de una nueva gran crisis que puede reproducir o incluso ampliar la crisis del 2008. La economía cubana está sufriendo, por supuesto, de varios factores limitantes que la afectan en su crecimiento y afectan el poder cumplir los planes de desarrollo que el país se ha trazado. Dentro de esas limitantes, por supuesto, la primera que hay que mencionar con especial fuerza es el bloqueo que impone a la economía cubana el gobierno de Estados Unidos. Ese bloqueo existe increíblemente desde comienzos de los años 60. Es el bloqueo económico más largo que registra la historia de la humanidad. Nunca antes ha existido otro bloqueo económico de esa duración, excepto en condiciones de guerra declarada. Pero en condiciones de no guerra, como la que existe entre Cuba y Estados Unidos, en cambio Estados Unidos le aplica a Cuba una guerra económica que afecta a la economía cubana, que hiere a la economía cubana en aspectos muy sensibles de ella. A veces, por hablar del bloqueo y por ser el bloqueo tan viejo, se corre el riesgo de que el bloqueo se gaste como tema de interés y que las personas sientan que se le está repitiendo una misma cosa. Pero inevitablemente hay que hablar del bloqueo, porque sigue teniendo tanta fuerza o incluso mayor que cuando fue declarado por el presidente Kennedy en 1961 y está afectando a la economía cubana con especial intensidad. Ese bloqueo le ha costado a Cuba, según cálculos hechos con una metodología rigurosa, le ha costado a Cuba algo más de 130 mil millones de dólares en el tiempo que lleva establecido. Esa cifra, para una economía del tamaño de la cubana, es una cifra enorme, realmente. Significa, diría yo, la diferencia entre un proceso de crecimiento económico acelerado y un proceso de crecimiento económico lento como el que tenemos en la actualidad. Además de eso, de la persistencia de ese bloqueo, a la situación cubana se le suman otros factores. No obstante, quiero, antes de pasar a esos otros factores, insistir sobre un aspecto actual, muy del momento del bloqueo, que es las recientes disposiciones del gobierno de Trump de arreciar aún más ese bloqueo, hacer retroceder las relaciones con Estados Unidos a situaciones anteriores que habían sido ya superadas por el gobierno del presidente Obama. Se había logrado una reanudación de relaciones a nivel de embajadas, se había logrado que los norteamericanos interesados en viajar a Cuba pudieran hacerlo. Se estableció, por tanto, una corriente de turismo norteamericano hacia Cuba, que es un turismo normal, y se empezaron a establecer algunos vínculos de contacto y en algunos casos de colaboración en esferas concretas entre uno y otro país. Todo eso el presidente Trump lo echó atrás, retornando a una retórica agresiva, yo diría especialmente agresiva contra Cuba, repitiendo el discurso de los grupos más extremistas de los cubanoamericanos residentes en la Florida y tratando de desestimular y frenar el flujo de turistas norteamericanos hacia Cuba, presentando a Cuba como un país en el cual hay peligros para los ciudadanos norteamericanos y recurriendo para este retroceso en las relaciones a una
afirmación que provoca incluso hasta risa, que es que se han producido ataques sónicos, ataques supuestamente emitidos por ondas de sonido que han afectado a diplomáticos norteamericanos. Estos supuestos ataques no han podido ser demostrados. El gobierno de Estados Unidos no ha podido presentar una sola evidencia científica para demostrar tal cosa. Sin embargo, siguen hablando de ataques. Y con esto, lo único que han hecho es encontrar un pretexto para desestimular el turismo hacia Cuba, cortar los contactos y los acuerdos de colaboración que se venían efectuando y crear un nuevo ambiente de tensión incrementada entre ambos países. Por supuesto que esto tiene un impacto en la economía cubana. La guerra económica que ejerce la mayor potencia económica del mundo contra un pequeño país como es Cuba, obviamente tiene un efecto indudable y tiene mucho que ver con los problemas de la economía cubana. Además, la economía cubana tiene otras dificultades. Tiene la dificultad de lograr incrementar su producción agrícola, que lo puede y lo debe hacer. Cuba sigue teniendo una dependencia alimentaria de las importaciones de alimentos. Por lo tanto, nuestra seguridad alimentaria está amenazada y este es un problema que es necesario resolverlo con urgencia. El movimiento de Slow Food y el estímulo a la producción de los campesinos cubanos y en general de todos los productores agrícolas cubanos, sean campesinos, sean miembros de cooperativas, sean miembros de explotaciones que el Estado tiene en la agricultura, todos están urgidos de lograr un incremento de la producción agrícola cubana y resolver este serio problema. Igualmente, la economía cubana tiene que lograr integrar más el turismo con el resto de la economía. Están visitando Cuba ya en estos momentos alrededor de 3 millones de visitantes extranjeros. O sea, el turismo ha sido un sector que ha crecido con fuerza, pero sin embargo no es suficiente todavía la relación entre el turismo y el funcionamiento de la economía relacionada con el turismo. Esa integración turismo-economía interna no se ha logrado y es necesario hacerlo. Todavía el turismo depende mucho de importaciones y es necesario que la industria cubana y la agricultura cubana sean capaces de abastecer el turismo y crear una cadena de estímulos recíprocos que les sirva a uno y a otro para su desarrollo. Tenemos también un problema general de incrementar la eficiencia de la economía, es decir, de incrementar la productividad, en la cual la influencia del bloqueo es indudable, pero también hay partes en las cuales es posible incrementar la productividad con mejor organización del trabajo, con mejor organización empresarial. Creo que son demandas, necesidades de primerísimo orden en la economía cubana. No obstante el bloqueo, no obstante la presión que sobre Cuba ejerce en estos momentos la administración de Trump, sin embargo Cuba sigue mostrando en América Latina e incluso en el mundo subdesarrollado en general algunos logros que son muy destacables. Cuba tiene un sistema de salud, tiene un sistema educacional que constituyen modelos para el tercer mundo, tiene un sistema de seguridad social notable, tiene un sistema además de seguridad para la vida de las personas. Los que visitan a Cuba saben que los niveles de violencia y de delincuencia en Cuba son inferiores a los de prácticamente cualquier otro país latinoamericano que se visite. Y todo esto que se dice en pocas palabras, pero que es el resultado de muchos años de esfuerzo, de trabajo y de lucha, bajo condiciones de
un enemigo muy potente y muy poderoso, nos permiten creer que el futuro de Cuba será un futuro de crecimiento económico, de desarrollo, en que lo económico, lo social y lo cultural se combinen adecuadamente, y los cubanos metidos en un proceso revolucionario que lleva ya más de 50 años en funcionamiento. Sin embargo, miramos el futuro no como un proceso envejecido, sino lo miramos como un proceso que tiene todavía lo mejor por delante. No son las generaciones a las cuales yo pertenezco las que vamos a recoger los frutos principales de ese esfuerzo, pero seguimos creyendo, confiando y luchando para que las generaciones que vienen, esas reciban los frutos y vivan en una sociedad no solamente mejor en términos de equidad, sino mejor también en términos de bienestar y de desarrollo económico.